Muy buen día tengan todos nuestros alumnos de CETEC en línea. Sean bienvenidos a una sesión más en el curso de sublimación. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de unos temas nuevos dentro de Adobe Illustrator, ¿de acuerdo? Ya lo saben, basándonos un poco en lo anteriormente visto en clases previas, pues vamos a dar inicio con los temas del día de hoy. Muy bien. Bueno, para poder entrar de lleno en materia de toda esta parte, necesitamos hacer una pequeña revisión, un pequeño repaso de lo que se vio en algún momento en el programa de diseño anterior, que fue CorelDRAW, ¿de acuerdo? En aquel momento platicábamos acerca de lo que es la teoría del color, lo que es la importancia del círculo cromático y los modelos de color. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso súper rapidísimo de esa parte. Muy bien, ¿por qué? Porque el tema que vamos a ver a continuación va muy ligado a esto. Y si quizás no lo recuerdes o quizás no estuviste presente en aquella sesión, aquí vamos a verlo de manera súper rápida. En este caso vamos a platicar un poquito sobre el círculo cromático. Para los que no saben qué es el círculo cromático, se trata de una representación circular de todos los colores del espectro visual. El círculo cromático permite identificar los colores primarios o puros y aquellos que se consideran derivados, o sea, el fruto de la mezcla de colores. A cada uno se le puede atribuir distintas propiedades como lo son el matiz, la luminosidad y la saturación. Muy bien, del lado derecho, ya lo puedes ver, tenemos lo que es el círculo cromático. En aquel entonces platicábamos acerca de que los colores primarios que estamos manejando son el amarillo, el rojo y el azul, ¿de acuerdo? Al hacer ya las mezclas de estos colores, como lo puedes ver, tenemos el amarillo, el azul y el rojo. Cuando yo hago una mezcla del azul y del azul y el rojo, por ejemplo, obtengo el violeta, que sería el color que está aquí. Si yo hago una mezcla entre amarillo y azul, obtengo un color verde. Si yo hago una mezcla entre amarillo y rojo, obtengo el naranja. ¿De acuerdo? Esto debido a que, dependiendo los modelos de color, podemos definir qué tipo de combinación vamos a obtener. Muy bien, entonces esta parte del círculo cromático es muy importante, porque en base a esto nosotros podemos definir cómo vamos a diseñar nuestros propios bocetos, nuestras propias maquetas de algún logotipo, de algún personaje, etcétera, con los colores necesarios en estos aspectos, ¿vale? Entonces, viéndolo de esa manera, prestando atención, si yo combino, por ejemplo, el amarillo con el rojo, lo sabes, obtengo el naranja, y dependiendo, si yo me inclino más en ponerle un poco más de amarillo a mi naranja, voy a obtener un naranja amarillento, y así le pongo totalmente amarillo, pues se va a ver de amarillo. Pero si yo me inclino a mi naranja, ponerle un poco más de rojo, voy a tener un naranja rojizo. Lo mismo pasa con el violeta, tengo el color violeta, pero si yo me inclino por ponerle un poco más de rojo, puedo obtener un violeta rojizo. En cambio, si yo le pongo un poco más de azul, puedo obtener un violeta azulado. Lo mismo sucede con el verde, tengo el color verde, pero si yo le inclino un poco más por el amarillo, puedo tener un verde amarillento. Y por otro lado, si decido incluir un poco más de azul, entonces puedo tener un verde azulado. Muy bien, esta parte del círculo cromático puedes revisarla en sesiones anteriores, es muy práctica. Ahí te platico un poco más a profundidad lo que es la teoría del color y cómo funciona el círculo cromático. Ahorita solamente lo estamos platicando para que tengas más o menos una idea. Mencionábamos que a nuestros diseños le podemos poner matiz, luminosidad y saturación. También en aquel momento platicábamos de qué utilidad tiene la matiz, la luminosidad y la saturación para un diseño, por ejemplo, ¿no? Poníamos el ejemplo en aquel entonces de las televisiones de aquel entonces, televisiones análogas, los plasmas de hoy en día, los plasmas de tipo LED, que también tienen una gama extraordinaria de diseño en el color. La matiz, la luminosidad y la saturación pues nos sirven de cierta manera para poder ver mejor nuestro objeto. Eso te platico, lo puedes revisar en sesiones anteriores y vas a entender un poco más sobre esto. Otro punto importante que no quería dejar de lado eran los modelos de color, ¿vale? Tenemos dos tipos de modelos de color, el modelo RGB, que es de tipo aditivo, y el modelo CMYK,
que es de tipo sustractivo. Si nosotros elegimos el modelo RGB, significa que es nuestro modelo de tipo aditivo. Significa que al sumar colores obtenemos uno nuevo. Por otro lado, el modelo CMYK, que también puedes checar en sesiones anteriores que se refiere a estas siglas, nos presenta un tipo sustractivo, lo que significa que la unión de los colores al momento inclusive de imprimir los objetos que realizamos en Illustrator, en Corel por ejemplo, se puede restar un poco de color para que estos tengan un diseño más apropiado a la hora de imprimirlos, ¿no? Y eso es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, con esta parte que ya estamos platicando, necesitamos entender que al momento de hacer nuestros diseños necesitamos tener ya sea un objeto, por ejemplo, en modelo RGB o en modelo CMYK. Por lo regular, y eso es casi todo el tiempo, los diseños, y lo vimos en Corel, lo vamos a ver en Illustrator, los objetos se diseñan en el modelo CMYK, pero en algunas veces las impresoras que no cuentan con esta capacidad de imprimir en CMYK necesitan imprimirse en RGB para que el consumo de tinta o el diseño de la tinta no sea tan amplio, ¿no? Y no genere un conflicto entre los colores, a lo mejor que se derrame, que se manche, que se vean mal el color. Algunas impresoras, y eso ya lo vimos también en algún momento, algunas impresoras tienen diferentes tipos de modelos de impresión. En este caso, algunas veces, o la mayoría de las veces, en las escuelas, en las oficinas, en los departamentos de trabajo, etcétera, se tienen impresoras de modelo CMYK. Eso que me va a permitir que las impresiones que yo haga salgan en una definición más amplia de color. Sin embargo, los que son RGB, pues algunas veces el cambio se hace de manera automática. Diseñas el objeto en CMYK, pero en automático al momento de imprimir se manda en RGB. Eso también ya lo platicamos en Corel y bueno, podemos pasar de siguiente punto. Muy bien. Vamos a manejar esta parte. Por ejemplo, vamos a ver el tema del día de hoy, es el tema 1.3, aplicación de colores. El subtema son las herramientas del color. Muy bien, vamos a empezar con el primer aspecto, cómo abrir la ventana del color. Entonces, desde la ficha ventana, que es la ficha ventana, elegimos la opción color. Podremos editar el relleno y el trazo de los diferentes modos de escala de grises, RGB y CMYK. Para editar el color del relleno o trazo de un objeto, primero debemos seleccionar el objeto o grupo de elementos y luego en la ventana color veremos los manejadores de cada una de las variables que lo definen. ¿Vale? Esta es una de las partes más sencillas y vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ir a nuestro archivo que ya tenemos que tener previamente realizado para poder hacerlo. Presta mucha atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la ficha ventana, esta es la parte de arriba, y viene el que dice la opción color, ¿de acuerdo? Al darle clic en color nos va a abrir lo que es el panel de colores. En algunos casos, muchachos, ya tenemos lo que es en la parte de nuestra barra de herramientas adicionales, ya tenemos lo que es en la parte del color, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no la tienes activada, por ejemplo aquí está, si no la tienes, no te preocupes, puedes ir a la ventana, a la ficha ventana, perdón, y eliges la opción color. Si no, aprieta F6 y aparece, ¿de acuerdo? Y es así como lo manejamos. Muy bien, y así funciona. Muy bien, ahora ya tenemos la ventana del color, ahora falta hacer el diseño del color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dibujar cualquier figura, ¿vale? Que ya lo checamos en clases anteriores y funciona casi del mismo modo que funciona en CorelDRAW, ¿de acuerdo? Dibujamos un rectángulo, ¿vale? Aquí está mi rectángulo. Yo quiero darle un relleno, ¿okay? Para que yo pueda darle un relleno a mi objeto, muchachos, tengo que ver de la siguiente manera. Presta mucha atención, muchachos. Tengo tres opciones de este lado, dependiendo de qué es lo que voy a aplicar. Si voy a aplicar un relleno o voy a aplicar un borde. ¿Cómo voy a saber identificarlo? Presta mucha atención. Este es mi esquema de colores, pero del lado izquierdo en la caja de herramientas tengo las opciones. Si quiero un relleno o quiero un borde o un trazo, como tú lo conozcas.
Supongamos que yo quiero hacer un relleno. Ok, tengo que darle clic izquierdo sobre el pequeño cuadro blanco para activarlo. ¿De acuerdo? De esta manera ya tengo activado el relleno. Entonces, si yo selecciono y elijo un color en el espectro, el color se va a cambiar del relleno porque tengo seleccionado el relleno de este lado. El borde, para cambiar el borde, tengo que darle clic sobre el borde o el trazo y tengo que seleccionar mi figura y tengo que elegir un color. Vamos a elegir por ejemplo un rojo, y cuando quito la figura se nota muy tenue, pero ya está marcado el color, ¿vale? Sobre el trazo. Muy bien, muchachos. De esta parte pues ya lo sabes, puedo generar otro tipo de borde sin ningún problema, ¿vale? Por ejemplo, tengo en la barra de propiedades, aquí está también esta parte, tengo lo que es el trazado, tengo el color del relleno, tengo el color del borde, tengo el trazado. Por ejemplo, si lo tuviera normal, tipo básico, de este lado puedo elegir a cuántos puntos puedo tener el grosor de mi objeto. ¿De acuerdo? Muchos ahí se ve ya más obvio. Muy bien. Entonces puedo seguir eligiendo de este lado, por ejemplo, un rojo, y ahora puedo elegir a lo mejor un azul. Se cambió y la figura cambia. Ahora, que si lo quieres usar de manera más práctica, podemos hacerlo. Vamos a este lado y aquí donde está el relleno podemos elegir otro, por ejemplo el amarillo. Y en el trazo puedo elegir un naranja. ¿De acuerdo, muchachos? Hay varias maneras en las que tú puedes cambiar el relleno y los colores, ¿vale? Por ejemplo, esta parte, pues aquí está. Pero para que yo pueda cambiarlo, tengo que tener seleccionada la figura. Si no, no me va a permitir cambiar ningún color. Lo mismo pasa con el trazo, con los perfiles de la anchura, las definiciones, los estilos. Y obviamente tengo el espectro de este lado, ¿vale? Pero por ejemplo aquí estoy seleccionando solamente el borde. Si yo quiero cambiarle el relleno, tengo que irme a esta ventana, por ejemplo, elegir el relleno y cambiarle el relleno. Son dos maneras muy sencillas de usarlo, que es manejando el espectro y las combinaciones de borde y relleno, o definitivamente si tenemos una figura nos vamos de este lado en la barra de propiedades y aquí elegimos el relleno que queremos y el borde que necesitamos. Ok, para que quede mejor hacemos otra figura. Vamos a hacer un polígono, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño polígono. Selecciono el polígono y vamos a hacerlo. Selecciono de este lado a lo mejor un color naranja y de este lado selecciono, supongamos, un color café. ¿De acuerdo? De esta manera ya funciona un poco más sencillo. Pero igual puedo seleccionar mi objeto, puedo elegir el relleno y se lo puedo cambiar en el espectro, o puedo elegir el borde y se lo puedo cambiar en el espectro. Cualquier manera es válida, yo no tengo ningún problema. Pero para mí, quizás la más sencilla, por no decir la más eficaz, es si yo tengo un objeto, por ejemplo una estrella, supongamos que tengo la estrella, y necesito cambiar los colores, pero no tengo ni abierta esta parte y tampoco pues me visualizo acá. Entonces, ¿qué hago? Selecciono mi figura, elijo el relleno, por ejemplo, y le doy doble clic. Al hacerle doble clic al relleno de este lado de la barra en la barra de herramientas, me abre el selector de colores. Aquí yo ya puedo elegir, digamos, de una manera más cómoda qué tipo de color de luminosidad quiero dentro de mi objeto. Y aquí, como lo ves, tengo el 57% del cian, tengo el 90% del magenta, tengo el 0% en amarillo y tengo el 0% en negro. Me da el violeta, más o menos un color violeta, o puedo tener el número del color que me arrojó y al darle en OK me cambia el relleno. O sea, hago lo mismo con el borde, le doy doble clic, me abre el color de los bordes, elijo a lo mejor un amarillo, lo deslizo hacia arriba donde yo quiero el color, le doy en OK y ya tengo un color nuevo. ¿De acuerdo? Esto es muy útil dentro de esa parte y pues bueno, funciona muy práctico, muchachos. ¿De acuerdo? Digo, todas las formas son factibles, no hay ninguna forma, digamos, específica de cómo le puedes cambiar el relleno o el color a tus objetos. Es totalmente libre la opción. Te acabo de mostrar
3 opciones distintas en las que tú puedes cambiarle el relleno y el borde de color a tus objetos. Muy bien, muchachos, en base a eso continuamos entonces. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de cuentagotas. Dice, esta herramienta nos permite tomar una muestra de color de un vector o mapa de bits para luego aplicar ese valor exacto en otros objetos, ya sea un color de relleno o de trazo. Para editar directamente el color de un objeto sin generar una muestra, primero seleccionamos el objeto y hacemos un clic en el color de relleno o trazo de la paleta de herramientas, o desde la ventana de color para seleccionarlo. Luego activamos la herramienta gotero, presionamos la tecla I para usar el atajo y hacemos clic en el lugar donde queremos tomar el color. Podemos hacer varios clics hasta encontrar el tono deseado. Mientras buscas el color justo, los cambios se observarán en el objeto directamente sin tener que tomar una muestra. Esto es otra de mis herramientas favoritas, lo vamos a ver, por favor, presta mucha atención. Me voy a colocar aquí, voy a hacer más pequeños mis objetos para tener más espacio. Muy bien. Y vamos a dibujar un rectángulo. Muy bien. Vamos a dibujar un rectángulo, sí, un rectángulo, más o menos así, ¿de acuerdo? Y para que veas que esto es más sencillo, vamos a ponerle un solo color, un azul, ¿vale? Un solo azul, ¿vale? Y le vamos a bajar el borde, ¿de acuerdo? Que no se vea mucho. O de plano se lo vamos a quitarle el borde de plano, ¿vale, muchachos? ¿Cómo le puedo quitar el borde? Ya lo viste, puedo seleccionar de este lado cuánto quiero de grosor de mi borde, o definitivamente en esta parte de la caja de herramientas puedo elegir. Si yo selecciono el trazo, le puedo dar clic en donde dice ninguno, y al darle ninguno el trazo se quita, ¿vale? Supongamos que yo sí quiero que tenga trazo, entonces vuelvo a activar en donde dice color. Pero si yo no quisiera relleno, entonces selecciono mi figura y le doy en donde no quiero relleno, ¿vale? Aquí se me perdió. ¿Por qué? Porque le quité el borde. Entonces selecciono el borde, le doy que sí, me voy al relleno y le digo que no, ¿de acuerdo? No está dibujado de color amarillo, de color blanco, muchachos. No es relleno blanco. Yo le quité el relleno, ¿de acuerdo? Esta línea de aquí representa que no tiene relleno. Entonces vamos a volverlo a activar de esta manera, ¿vale? Activamos relleno, quitamos relleno. Activamos trazo, quitamos trazo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestro objeto. Vamos a colocarlo de este lado y presta mucha atención. Dentro del paquete que te voy a enviar de Illustrator, muchachos, viene una imagen de CTEC, ¿de acuerdo? Vamos a darle clic en donde dice abrir y voy a buscar mi carpeta, ¿vale? La carpeta que te haya hecho llegar, y vamos a elegir esta, que es la imagen número 1. Le doy en abrir, me dice que sí, no hay ningún problema, le damos en OK, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos, la vamos a poner en tamaño, pero me la mandó de otro lado. Vamos a mandarla a traer, no hay ningún problema, la soltamos, ¿de acuerdo? Esto no lo necesito. Muy bien, OK. Tengo mi objeto, muchachos. Ya lo sabes, esto ya lo hemos platicado desde el principio. Esto es un objeto vectorial, mientras que mi imagen es un mapa de bits, ¿de acuerdo? Vamos a procurar que tenga el mismo tamaño. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona y para qué voy a ocupar la imagen? Presta atención. La imagen la voy a usar de la siguiente manera. Voy a sacar una muestra con el gotero de mi imagen para que mi objeto tenga ese mismo tono de color. ¿Cómo lo voy a hacer? Selecciono mi objeto, me voy a la herramienta cuentagotas y aquí voy a elegir, por ejemplo, el color verde del fondo de mi diseño de mapa de bits. Y como te puedes dar cuenta, el objeto cambia y ahora tiene el relleno de color verde. Pero a lo mejor no me gusta el color verde, a lo mejor me gusta el color café. Entonces le doy clic sobre el color café y el objeto cambia al color que tiene previamente el objeto de mapa de bits. Pero ok, no me gusta el color café, a lo mejor me gusta un poco más el color rojo de las letras. Le doy clic en el color rojo de las letras
y el objeto adopta el color rojo de mis objetos. Esto es porque a lo mejor te gustó un color de alguna imagen, de algún diseño que tuviste. Si lo quieres implementar a un diseño, lo puedes hacer con la herramienta cuentagotas. Y es una herramienta muy útil que nos puede beneficiar en muchos casos. ¿De acuerdo, muchachos? Continuamos entonces. El siguiente subtema que vamos a trabajar el día de hoy son los estilos de color. ¿De acuerdo? Tenemos el color degradado, que viene de la siguiente manera. Un degradado implica una fusión entre dos o más colores. Estos se van difuminando hasta cambiar su tono, de manera tal que se logra un efecto muy interesante. Por lo general vamos a utilizar degradados para detalles, efectos o fondos, según el diseño de la pieza que estamos desarrollando. Para trabajar con este tipo de color vamos a utilizar la ventana degradado y la herramienta del mismo nombre. Desde la ventana configuraremos los colores que se van a fusionar y la manera en que lo harán, en tanto que con la herramienta podremos cambiar la forma en la que se pinta el relleno o trazo de un objeto. Bien, muchachos, vamos a verlo. Vamos a ver esta parte, es la ventana degradado. Para activarla vamos a ventana y elegimos la opción degradado. Y en el menú activamos mostrar todas las opciones. Esta ventana permite configurar las diferentes opciones que detallamos a continuación, pero para ver los cambios más fácilmente, trabajaremos con un ejemplo. Dibujamos una forma, la seleccionamos y hacemos clic sobre la fusión, el regulador del degradado, que se muestra en la ventana degradado. Veremos que la forma se pinta con el degradado, que por defecto es de blanco a negro. Entonces vamos a hacerlo. Presta atención cómo lo vamos a hacer. Vamos a volver a nuestro archivo. Vamos a subir un poco nuestros dos objetos. Y vamos a dibujar otro rectángulo, ¿de acuerdo? Okay. Para que veas que no uso el mismo, vamos a dibujar otro. Y este le vamos a poner otro color, vamos a ponerle un color azul, ¿de acuerdo? Sin borde, para que no hagamos trampa. Te decía, seleccionamos el objeto, podemos ir a la opción ventana y podemos elegir el que dice degradado. O puedes presionar control F9. Algunas versiones de Illustrator ya tienen activa la ventana de degradado que está de este lado, ¿vale? Como lo puedes ver, aquí ya está mi ventana de degradado activada. Si no la tienes, del lado derecho te vas, eliges la figura, ventana, degradado o control F y la ventana se abre. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues podemos elegir qué figura vamos a manejar. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de esta manera. Vamos a elegir, por ejemplo, la opción que dice lineal o radial. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos platicado en CorelDRAW cuando hicimos los degradados. Seamos honestos, funciona prácticamente igual. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a ahondar mucho en esto porque la verdad funciona igual. Vamos a elegir, por ejemplo, el tipo de degradado lineal. Yo le doy en degradado lineal y te vas a dar cuenta que efectivamente, como lo mencionaba la teoría, aparece de blanco a negro. ¿De acuerdo? Aquí tengo mi regulador de degradado. Dependiendo, es lineal, yo tengo de izquierda a derecha los colores. Del lado izquierdo tengo el blanco y del lado derecho tengo el negro. Dependiendo de dónde yo coloque mi espectro, por ejemplo, si yo deslizo mi barra de blanco hacia la derecha, te vas a dar cuenta en mi figura que el color que predomina es el blanco, ¿vale? Lo puedo inclusive poner hasta la misma altura del negro y obviamente el degradado va a ser blanco. Pero si hago lo contrario, el efecto cambia, ¿de acuerdo? Puedo inclusive dividir en un 50% los colores, el blanco y el negro. Mismo efecto, si yo deslizo mi espectro hasta el fondo, pues obviamente el color va a ser totalmente negro. Muy bien, muchachos, dentro de esta parte así de sencillo es. Ahora podemos ver otro, podemos ver el radial. El radial es muy parecido a lo que hacíamos en CorelDRAW con los efectos degradados y funciona igual. Puedo deslizar el blanco para yo poder ver mayor luminosidad en mi objeto, solamente que de forma circular. O puedo aumentar el negro para ver menor luminosidad en mi objeto. Muy bien. En ambos casos lo puedes usar de manera como a ti te sea más útil y se vea más llamativo a tu diseño. Ahora, ¿qué es lo que yo te voy a explicar? Por
ejemplo, supongamos que quiero elegir el lineal. Para yo poder manejar la herramienta lineal y tener otro color, presta atención. Supongamos que quiero cambiar el color negro. Le doy doble clic al pequeño regulador y me va a abrir otra pequeña ventana de opciones donde voy a tener la opacidad del color, obviamente la intensidad al 100%, y me va a arrojar lo que es el color y la paleta de colores. Aquí en la paleta de colores yo ya puedo elegir qué color va a reemplazar al negro. Supongamos que quiero el rojo, ¿de acuerdo? De manera automática te vas a dar cuenta que ya lo cambió. Entonces cuando me regreso ya puedo manipular ahora el rojo para que haga el mismo efecto del blanco, ¿de acuerdo? Y ahí está. Y de esa manera tú ya empiezas a degradar los colores para generar un efecto llamativo. Muy bien, muchachos, esto es el degradado. Ahora vamos a cambiar el blanco, vamos a poner un amarillo, ¿de acuerdo? Y podemos hacer el mismo efecto, ¿de acuerdo, muchachos? Si recuerdas, en aquella ocasión en CorelDRAW hicimos el diseño de convertir una estrella a un pentágono, ¿recuerdas? Y que teníamos los colores. Aquí es donde aplicamos, muchachos, recuérdalo, aquí es donde aplicamos el círculo cromático. Recuerda lo que te dije, tengo el amarillo, tengo el rojo, en medio, y de hecho lo puedes ver, ¿qué color hace la fusión de estos? ¿Qué color arroja el unir el amarillo y el rojo? El naranja. Aquí está. Entonces puedo hacerlo, puedo deslizar el amarillo para acá, pero puedo deslizar el naranja de este lado. Y los colores invierten. Sigo teniendo amarillo del lado derecho, tengo rojo del lado izquierdo y tengo naranja en el medio. Entonces puede haber un momento en el que los colores casi puedan chocar y pues se va a ver una gama especial de los colores. Vale, muchachos, ya haciéndolo al centro, pues solamente tienes la mitad y mitad de cada color. Vale, pero eso es a lo que me refiero, y para eso nos sirve también saber la interpretación del círculo cromático. La mezcla del amarillo con el rojo nos da el naranja, por ejemplo, ¿no? En estos aspectos. Entonces presta atención cómo lo vamos a hacer. Supongamos ahora, muchachos, que yo quisiera agregar más colores. De hecho ya te diste cuenta, ya lo hice. Agregué dos paletas más. Vamos a verlo otra vez para que te explique cómo se hace. ¿Vale? Tenemos los dos reguladores. Pero si yo quisiera agregar un tercer color dentro de mi espectro de los reguladores, lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es acercarme al regulador, y cuando en mi cursor me aparezca la flecha de más, le voy a dar clic. De esta manera ya me apareció un tercer regulador. A este tercer regulador lo puedo igual interpretar con los colores, como lo estás viendo ahora, y ya tendría una muestra de color de cada uno, del amarillo, del rojo y del naranja, de acuerdo, haciendo una combinación pues bastante llamativa de colores. Muy bien, pero si yo no quisiera, en un caso de suposición, si yo no quisiera que fuera naranja, lo puedo cambiar. Le doy doble clic al color y puedo elegir otro color del espectro. Puede ser un azul, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y de este lado te vas a dar cuenta que ya hace una combinación totalmente distinta a lo que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Y sí, por si te lo preguntas, también podemos agregar más colores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el caso del amarillo y el azul y el rojo, que son los colores principales que platicábamos en el círculo cromático, te das cuenta, si yo tengo el azul y tengo el rojo, me va a dar un color morado. No sé si lo alcanzas a ver. Aquí está. Si yo tengo el amarillo y el azul, pues bueno, me da un color un poco más degradado, ¿no? Dentro de esa parte. Pero entonces es importante lo siguiente. Necesitamos conocer un poco, aunque sea de manera muy superficial, lo que es el círculo cromático, porque es la única manera en la que tú vas a poder interpretar la combinación de los colores, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que lo queremos de ese lado, no quiero rojo ni amarillo. Si no quiero ni el rojo ni el amarillo, lo puedo quitar. Selecciono el amarillo y aquí tengo un pequeño bote de basura. Entonces lo voy a eliminar y me queda así, ¿de acuerdo? Entonces ya se ve un poco más notorio. El azul y el rojo me generan un pequeño morado, un pequeño color lila de este lado.
Si yo quiero cambiarlo, le puedo dar doble clic al color rojo y le doy clic en el amarillo. Y pues bueno, ahí está esa parte. ¿De acuerdo, muchachos? Es una combinación de colores bastante llamativa. Y sí, también, por si te lo preguntabas, puedes agregar los reguladores que tú quieras. Por ejemplo, yo elijo estos reguladores y les cambio los colores. A lo mejor le pongo aquí un verde, a lo mejor lo dejo en azul, este lo voy a poner rojo, este de acá lo voy a poner, no sé, rosa, este lo voy a poner verde, este de acá lo dejo amarillo y este lo voy a poner, por ejemplo, en negro. ¿De acuerdo? Y de esa manera, como te das cuenta, yo ya hice o estoy haciendo una serie de combinación de colores que pues eso ya va a depender mucho de tu imaginación. ¿De acuerdo, muchachos? Pero no está de más, tú puedes experimentarlo, puedes delimitar qué tipo de colores, qué tipo de formatos quieres dentro de esa parte, no hay ningún problema. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, vamos a ver ahora cómo se ve esto, pero con el tipo radial. Le doy clic en radial y el objeto se ve así. ¿De acuerdo? Se ve muy psicodélico, se ve muy padre, y dependiendo el manejo que tú y yo le demos a nuestro diseño de esta parte, es como yo voy a tener mi objeto. ¿De acuerdo? Entonces es importante que, como te decía en un principio, el uso del círculo cromático pues sea bastante obvio. ¿De acuerdo? Tengamos un conocimiento, aunque sea superficial, de lo que podemos hacer con el círculo cromático. Muy bien. Ahora, vamos a quitarlos, vamos a eliminarlos para que puedas ver lo siguiente. Aquí vamos a poner en blanco y aquí lo vamos a poner en negro, como estaba en clásico, ¿recuerdo? Ahora, supongamos que quisieras tener un tipo de radial específico, muchachos. Ok, lo podemos hacer, presta atención cómo lo hago. Supongamos que queremos un tipo de radial específico, lo voy a hacer. Presta atención, nos vamos a esta pequeña ventana donde está el degradado, está tipo radial y enfrente tenemos este pequeño círculo. Le voy a dar clic aquí y me aparece algunos tipos de degradados que podemos hacer. Por ejemplo, el naranja amarillo, que fue uno de los que practicamos, y se ve más o menos así. Este ya está como que preestablecido, muchachos, ya está colocado los reguladores en su lugar. Tenemos 4 reguladores y cada regulador tiene un color distinto o un tono distinto. No significa que no podamos modificarlo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ponerle, por ejemplo, ok, aquí ya me equivoqué, podemos darle doble clic a este, por ejemplo, y le podemos cambiar un punto, un azul. Este lo podemos dejar ahí, este lo podemos cambiar, le podemos poner un rosa, este lo dejamos ahí y este también lo podemos cambiar por un rojo. ¿De acuerdo? No significa que no puedas cambiar el estilo del color. ¿De acuerdo? Solamente se está indicando que el formato que tú le vas a dar al color es distinto, ¿vale? Y acá está. Ahora, otro predeterminado, por ejemplo, es el cielo que se atenúa, ¿de acuerdo? Le doy clic en este y, como te podrás dar cuenta, inclusive la textura que tiene es distinta. Entonces, si yo lo muevo, pues voy a generar un efecto distinto, ¿de acuerdo? Y se ve bastante llamativo, que te repito, no implica que no pueda cambiarlo, solamente que es como que un prediseño de los tipos de degradado. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí vamos a ver otro, por ejemplo, que dice viñeta negra súper suave. Y pues bueno, esta parte también es muy parecida a lo anterior. Y pues ya lo sabes, vienen los reguladores, pero a pesar de que están establecidos, no significa que no puedas modificarlos. Muy bien, muchachos. La herramienta de degradado es una de las herramientas más poderosas que tú puedes utilizar, muy parecido a CorelDRAW, en esencia es casi lo mismo y te va a ser de mucha utilidad al momento de que tú quieras empezar a diseñar tus objetos. Muy bien, muchachos, vamos a ir a la última diapositiva para ver qué es lo que nos comenta. Bueno, aquí viene herramienta de degradado. Una vez que configuramos la fusión desde la ventana de degradado, podemos definir la forma en la que se pinta el relleno o trazo del objeto por editar. Para hacerlo seleccionamos la herramienta de degradado, con la letra G también lo podemos hacer y automáticamente veremos sobre el objeto seleccionado un rectángulo en tipo línea o con un círculo tipo radial, por ejemplo, que podemos mover, rotar y escalar. Incluso es posible editar los reguladores, cosas que ya platicamos, que ya vimos y que pues bueno, esa parte te sirve como teoría. Muy bien, muchachos, perfecto. Entonces
Como te decía hace un momento, la parte de el efecto de degradado es uno de las herramientas más interesantes que puedes manejar, ¿de acuerdo? Y no solamente con figuras básicas. Podemos elegir cualquier figura. Por ejemplo, una estrella. Y también podemos hacerle el tipo radial que queremos, por ejemplo, tipo radial, ¿de acuerdo? Entonces esa parte. Entonces presta atención. Yo voy a cambiar los colores. Por ejemplo, vamos a cambiarle, vamos a ponerlo en blanco y negro. Vamos a ponerle a lo mejor un azul y un rojo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya puedo empezar a jugar con mis formatos de color para generar un relleno específico, un relleno degradado. Pues si yo quisiera agregarle otro color, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Y lo podemos poner de este lado. Y como te puedes dar cuenta, también puedo agregar otro, por ejemplo acá otro color. Y te das cuenta que no solo a los objetos de figuras básicas, sino también inclusive diseños como las estrellas pueden tener un relleno degradado y pues se ve bastante llamativo. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Ha sido un tema bastante atractivo lo que son los rellenos de los objetos, y no solamente los rellenos sólidos o los bordes sólidos, sino también los bordes y los rellenos con degradado, que es una de las herramientas pues más poderosas que puedes utilizar en Illustrator y que por supuesto te van a dar mucha ventaja a la hora de hacer tus diseños. Muchachos, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su participación en este pequeño tema. Ya posteriormente vamos a seguir avanzando con los temas y veremos cómo podemos usar los rellenos degradados ya en diseños grandes y en diseños perfectos para que todos tus trabajos se vean muy llamativos y muy especiales. Organización y edición de objetos. El subtema es organizar objetos y la primera herramienta que vamos a ver es agrupar y desagrupar, ¿de acuerdo? Menciona: para realizar la tarea de crear un grupo, primero seleccionamos los objetos que queremos editar en conjunto y posteriormente vamos a la ficha objeto en la opción agrupar o presionamos control G, o simplemente hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción agrupar. Si más adelante ya no queremos editar en conjunto, necesitamos romper el grupo. Lo seleccionamos y vamos a la ficha objeto, desagrupar, o presionamos control shift más G, o simplemente pues se hace clic derecho y elegimos la opción desagrupar. Quiero que prestes mucha atención. Esto lo vimos muy reflejado en el área de CorelDRAW y se ve muy en particular con los programas de diseño y los diseños vectoriales. Recuerdo muy bien cuando realizamos el proyecto de la silueta del hombre. ¿Te acuerdas que utilizamos un rectángulo para su torso, rectángulos para sus brazos, para sus piernas, un cuello, un círculo para su cabeza? Al final utilizamos una herramienta que llamamos soldar. La herramienta soldar nos sirvió para fundir todos los objetos y formar uno solo. Sin embargo, la herramienta de agrupar o desagrupar, que funciona igual, nos podía servir para generar un diseño de un solo objeto, ¿vale? Que al momento de mover el objeto se pudiera mover cada una de las piezas con la que hicimos el diseño sin la necesidad de fundir en uno solo. O sea, en el momento en el que nosotros quisiéramos volver a ocupar cada uno de los objetos, podemos desagruparlo. Control Shift más G para desagrupar los objetos y podríamos mover los rectángulos, los círculos, los rectángulos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la herramienta agrupar y desagrupar es una herramienta muy sencilla y la podemos utilizar en diferentes ocasiones. Y ya lo veremos más adelante. Por otro lado, la siguiente herramienta, alinear y distribuir. Entre elementos de diferente tamaño y forma, podemos establecer un ajuste automático a ciertas guías y así alinearlos visualmente con gran precisión. Esta ventana permite, además, distribuir los objetos a distancias iguales o a una distancia exacta definida entre ellos. Aquí surge otro ejemplo. Supongamos que en algún momento tú quisieras poder alinear objetos, alinearlos de tal manera que se formara un aspecto especial, ¿de
acuerdo? A lo mejor alinear hacia la izquierda, alinear a la derecha, etcétera, ¿no? También podemos tomar un punto de referencia para las alineaciones y eso nos facilita bastante en gran medida el formato del diseño y de la edición. Entonces vamos a verlo. Menciona: para conocer estas posibilidades vamos a la ficha ventana y elegimos la opción alinear. Aparecen 3 sectores: alinear objetos, distribuir objetos y distribuir espaciado. Si vamos a alinear, antes debemos definir el elemento que servirá como referencia de guía de alineación. Pulsamos entonces el botón denominado alinear con la ventana y desplegamos las opciones desarrolladas a continuación. La opción marcada como predeterminada es alinear con la selección, cuando la referencia para alinear sea el grupo de objetos que hayamos seleccionado previamente. Elegimos mesa de trabajo cuando queremos ubicar elementos sobre la mesa de trabajo. Una vez que hayamos seleccionado el grupo de elementos que deseamos ordenar, podremos alinear de manera horizontal, izquierda, centrado y derecha, o vertical, arriba, centro y abajo, según la línea y orden que queremos dar al conjunto. Muy bien, para que esta parte de la teoría se vea más, lo vamos a hacer. Nos vamos a dirigir a nuestro archivo en Illustrator, que tenemos que tener ya un lienzo en blanco. Ok, una vez que ya estamos en nuestro lienzo, vamos a empezar. Vamos a dibujar primero un elipse, más o menos pequeña, un tanto así. Le vamos a cambiar el color por un color negro y vamos a generar unas cuantas copias. Control C, Control V. Vamos a generar 4, ¿de acuerdo? Ok, vamos a colocarlas de este lado, de esta manera. Muy bien, presta atención. Para yo poder alinear mis objetos tengo que hacer lo siguiente. Una vez que ya tengo mis objetos, los selecciono, me voy a la ficha ventana y me voy a la parte que dice alinear. Si no, puedo presionar también mayúscula más F7, ¿de acuerdo? Le doy clic en alinear y aquí ya me aparece los tipos de alineaciones que yo puedo tener con mis objetos. Vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a darle clic en el pequeño botón y dice mostrar opciones. Le doy clic y aquí ya me aparece, ¿de acuerdo? Lo que tengo, puedo alinear mis objetos a la izquierda, puedo alinear mis objetos a la centrado, a la derecha, arriba, centrado vertical o alinear abajo. También puedo distribuir mis objetos, distribuir hacia arriba, distribuir al centro o distribuir hacia abajo. Distribuir a la izquierda, distribuir al centro, distribuir a la derecha. Supongamos que yo le doy clic que lo quiero los objetos centrados, ¿de acuerdo? Como te puedes dar cuenta, mis objetos se han centrado en una sola línea. Si yo le doy Control Z y le doy clic que lo quiero alinear a la derecha, pues los objetos ahora se han movido hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Recuerda cómo funciona la alineación. La alineación solo va a funcionar en el área donde están delimitados los objetos, ¿de acuerdo? Si los objetos estuvieran más grandes, podría abarcar incluso más área de la hoja y los objetos se podrían alinear más de este lado. Pero si te das cuenta y prestas atención, los objetos solamente se van a alinear a la altura de donde llega el demás. Por ejemplo, este círculo y este círculo se van a alinear del lado derecho sobre esta fila. Si yo le pongo centrado, se van a alinear sobre el centro del cuadro delimitador. Y si yo le doy izquierdo, se van a centrar de este lado, ¿de acuerdo? Es muy práctico esa parte. Ahora, funciona lo mismo con las alineaciones arriba. Se alinea aquí arriba, Control Z, se puede alinear en el centro, Control Z, o se puede alinear abajo, pero siempre en el área del cuadro delimitador, que en este caso es de color azul. Distribuir los objetos también lo podemos hacer. Podemos tener distribución de nuestros objetos dependiendo de dónde los queremos. Sin embargo, la distribución no se va a ver tan obvia porque necesitamos elegir cómo lo vamos a alinear. Distribuir espaciado, por ejemplo, aquí viene y dice alinear con. Si yo le doy clic a alinear con, aquí me viene alinear con la selección, alinear con objeto clave o alinear con mesa de trabajo. Si yo le doy clic en alinear con mesa de trabajo, entonces ya puedo colocarlos y ya te diste cuenta que el objeto ya sale del área delimitadora que se ponía de este lado, se ponía aquí donde estoy marcando la línea, ahora se pone de este lado. ¿Por qué? Porque ahora estoy indicándole que quiero la alineación en base a mi mesa de trabajo, a mi lienzo. Por eso lo hace de este lado. Si lo regreso Control Z y le doy en centro, ahora lo hace aquí en medio de la hoja. Y si lo hago una vez más, ahora lo hace del lado derecho y lo hace pegado a la línea. ¿De acuerdo, muchachos? Y así puedo seguir trabajando con eso para poder ver
cómo puedo alinear mis objetos de tal manera que a mí me sea útil. Muy bien. La distribución de los objetos es lo mismo. Ahora se ve más notorio. Estoy distribuyendo mis objetos de hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro. ¿De acuerdo, muchachos? Pero quizás el más importante es la alineación con objeto clave. ¿Vale, muchachos? Ahora, vamos a suponer que voy a distribuir más. Vamos a poner más este objeto por acá. Este lo pongo por aquí y este lo pongo acá. ¿Vale? Esto lo pego más por acá. Tengo que seleccionar todo. ¿Vale, muchachos? Y elijo alinear con objeto clave. Y te vas a dar cuenta que se remarca con un azul más fuerte el objeto que va a servir para la alineación. En este caso voy a elegir que sea este de acá. Y cuando yo pongo a alinearlos, los objetos se alinean en base a este objeto que está aquí marcado de color azul. Selecciono y las alineaciones las hacen. Pero no importa qué opción elija, al final se van a alinear hacia el objeto que he seleccionado. ¿Vale? Supongamos que selecciono este. Entonces yo voy a seleccionar esta opción y ahora el objeto está alineado en base a este objeto. Selecciono y ahora está alineado a este objeto. Selecciono este y vamos a alinear y ahora están alineados a este objeto. Selecciono y alineo ahora a este objeto una vez más. No importa qué tipo de alineación haga, al final se va a acomodar al espacio de esta figura. ¿De acuerdo, muchachos? O a la figura que estemos seleccionando en el momento. Muy bien. Y esto es alineación de objetos, muchachos. Así funciona. ¿De acuerdo? Es muy útil en algunos casos si queremos alinear figuras geométricas, queremos alinear algunos trazos, depende, podemos utilizar esta herramienta. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, continuamos. La siguiente herramienta es una de mis favoritas, la herramienta de capas. ¿De acuerdo? En CorelDRAW no vimos en CorelDRAW esta herramienta porque es una herramienta un poco compleja, tiene sus características. Entonces nosotros vamos a empezarla a manejar de tal manera que tú la puedes entender. Si dominas, en este momento, tú dominas el objeto de las capas, te he puesto que en CorelDRAW tú vas a poder manejarlo también, ¿de acuerdo? Y por supuesto, dentro de Photoshop, que es donde se utiliza más la herramienta de capas, también lo vas a poder usar a la perfección. Entonces, vamos a verlo el día de hoy, la parte de capas. Ventana capas. El uso de la ventana capas nos permite organizar los objetos del documento en filminas y trabajar con mayor eficacia a la hora de seleccionar o editar elementos. Se recomienda utilizar capas cuando el trabajo que estamos haciendo tiene muchos elementos y su apilamiento nos dificulta la visibilidad y manipulación. Además, existen casos en que puede haber elementos que son de prueba o de ajuste y deseamos que permanezcan ocultos en ciertos momentos según las opciones del diseño que estemos preparando. Muy bien. ¿Cómo manejamos las opciones de capas? Presta mucha atención. Cada capa tiene un nombre y un color para identificar los elementos que lo componen. Si seleccionamos un objeto, vemos que sus nodos y el cuadro delimitador son de color de la capa, azul por defecto en la capa 1. Además, podremos ver los elementos que la componen como si fueran subcapas si la desplegamos. Es el icono que tiene el triángulo. Cada capa generalmente contiene varios elementos. Solo desplegamos las subcapas si necesitamos ocultar o proteger alguno de ellos. Para cambiar los atributos, hacemos doble clic sobre la capa. Se encuentra a la derecha o izquierda del nombre. De esta manera accedemos a los datos del nombre y el color en primer lugar y posteriormente a las siguientes opciones. Ok, vamos a verlo. Son la opción plantilla. La opción plantilla permite atenuar las imágenes del mapa de bits que contiene la capa según un porcentaje de transparencia en caso de estar calcado sobre esta capa para facilitar el procedimiento.
como si estuviéramos utilizando papel vegetal o papel cebolla, como nosotros también lo podemos conocer, ¿no? La opción mostrar permite activar o desactivar la visibilidad de la capa. La opción previsualizar, si esta opción no se encuentra marcada, mostrará los elementos en el modo de vista de contornos. La opción bloquear se encarga pues de habilitar la edición o deshabilitarla. Y la opción imprimir incluye o descarta la capa al momento de la impresión. Muy bien, explicado esto, vamos a hacerlo. Pero para esto vamos a necesitar hacer, entonces lo podemos hacer, vamos a hacer un diseño. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar lo siguiente. Vamos a seleccionar un círculo. Vamos a cambiar el color de relleno, vamos a ponerle un color azul. El borde también que sea de colorcito azul. Y vamos a hacer unos círculos más pequeños. Vale, para que se vea bien vamos a ponerle de color rojo los círculos. Y el borde también. Muy bien. Okay, vamos a poner un poco el círculo hacia adentro. Y hacemos una copia. Casi a la misma altura. Repito, casi a la misma altura. Un poquito más para acá. Ok. Ahí está. Tratar de acomodarlos. Que queden adentro del círculo azul, pero no tanto. Ahora, ¿cómo los mando a la parte trasera? Porque tienen que estar los objetos atrás. Selecciono el objeto, le doy clic derecho y le doy donde dice organizar y le pongo hacia atrás, ¿de acuerdo? O enviar detrás, ¿vale? Clic derecho, organizar, enviar detrás. Clic derecho, organizar, enviar detrás. Clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿De acuerdo, muchachos? Se queda más o menos así. Y para el centro vamos a hacer una pequeña estrella. Muy bien. Lo podemos hacer afuera. Vamos a ponerle un color amarillito. También de borde. Y vamos a subirla. Y así queda, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacerlo un poco más pequeña, que no se vea tan grande. Ahí está, ¿de acuerdo, muchachos? Ahora, ¿cómo abro las capas? Te comento, por lo regular ya vienen en esta parte de las opciones de ventanas, ya vienen capas. Si no, no te preocupes, selecciona el objeto, le das en la vista ver y eliges la opción capas o presionas F7. Cualquiera que sea el caso, le das clic en capas y te abre la ventana de capas. Como te puedes dar cuenta, tengo mi capa número 1, que sería esta, donde estoy dibujando este diseño. ¿De acuerdo? Cuando yo le doy doble clic a donde dice capa 1, aparece el que le puedo cambiar el nombre y aparecen las opciones que ya te platiqué hace un momento. Plantilla, mostrar, visualizar, bloquear, imprimir. ¿De acuerdo? No le vamos a mover nada por el momento de este lado, ni siquiera el nombre. Solamente le puedes cambiar el color si lo quieres por ahora. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con el color? Si le vamos a cambiar el color, es al color de los nodos y de la caja delimitadora. ¿De acuerdo? Si selecciono otro color, por ejemplo naranja, y le doy en OK, ahora cuando yo selecciono mi objeto, sus nodos y sus trazos tienen de color naranja la caja delimitadora. Lo vamos a dejar en azul para que no haya problemas y después lo vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Ahí está, en azul. Muy bien. Si tú despliegas la lista con el pequeño triángulo que está aquí, te van a aparecer lo que conocemos como subcapas, muchachos. ¿De acuerdo? Las subcapas me van a permitir a mí tener el control total de mi diseño. ¿De acuerdo? Esto es una sola capa.
es un solo diseño, pero que ese diseño tiene subcapas. De acuerdo, que sería el círculo azul, los círculos rojos y la estrella. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera que uno de los círculos rojos estuviera encima de mi círculo azul. Entonces puedo seleccionar el círculo rojo, clic izquierdo sin soltar, y lo arrastro, y que debe de quedar arriba o por encima del círculo azul. Lo suelto, y como te puedes dar cuenta, el que se movió fue este de aquí, el de esta esquina. ¿De acuerdo? Ahora él está encima del círculo azul porque moví su capa que estaba de este lado. Ahora lo está. Y puedo hacer lo mismo con el siguiente círculo. Clic izquierdo sin soltar, lo arrastro, lo coloco ahí. Y ahora tengo mis dos círculos inferiores encima del círculo azul. Pero si quisiera regresarlo a como estaba, solamente tengo que arrastrarlo. Y ahora una vez más están detrás. Supongamos que la estrella no quisiera que estuviera enfrente del círculo azul, quiero que esté atrás del círculo azul. Es el mismo proceso. Selecciono clic izquierdo sin soltar y deslizo. Lo suelto debajo del círculo azul. Ojo, la estrella no desapareció. La estrella está debajo del objeto, el círculo azul. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, para mandarla a traer de nuevo arriba o al frente, clic izquierdo sin soltar y coloco encima del círculo azul y genera este efecto. Aquí vamos a aprovechar para que puedas ver el efecto de agrupar y desagrupar. Si yo selecciono el objeto, yo puedo moverlo todo, pero en un descuido, si no seleccioné todo y lo quiero mover, voy a mover esta parte, pero los dos círculos rojos que no logré seleccionar no se van a mover. ¿Okay? Selecciono todo y doy control G. Algunos recordarán que control G por lo regular guardaba el archivo en algún otro programa, pero lo que es en el área de diseño Corel y bueno, en este caso Illustrator, Photoshop posteriormente, el control G genera la agrupación del objeto cuando estoy seleccionando un objeto. Y de hecho te puedes dar cuenta que aquí ya me aparece un grupo que tiene las diferentes herramientas. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Lo tengo agrupado. Si yo trato de moverlo, ok, no lo estoy seleccionando. Voy a moverlo desde aquí, desde el círculo rojo. El objeto se mueve. El objeto se mueve cuando anteriormente, si yo le daba clic en el círculo rojo se iba a mover solo. A esto es agrupar. Entonces selecciono una vez más y le doy Control Shift G para desagrupar. Y ahora cuando selecciono el mismo círculo rojo, se mueve solo. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es agrupar y desagrupar. Y del mismo modo, cuando abro mis capas, ahora tengo una sola capa y no tengo un grupo. Muy bien, explicada esa parte, continuamos. En cada capa podemos activar y desactivar su visibilidad haciendo clic en el icono del ojo. De esta forma podremos ocultar el conjunto de elementos de esa capa si así lo precisamos. A la derecha del icono con forma de ojo hay un cuadro vacío o con la figura de un candado, con el que podremos desbloquear o bloquear la capa. Lógicamente, el candado se corresponde a esta última opción. Imaginemos que estamos dibujando un logotipo y tenemos una imagen de mapa de bits para calcar y tomar como referencia. Podemos colocar en una capa llamada boceto la imagen del dibujo escaneado y en otra llamada logo los objetos vectoriales y dibujos que realizamos para definir el logotipo. Mientras tenemos bloqueada la capa boceto, podemos trabajar libremente en el logo. Podemos trabajar libremente en el logo sin mover ni editar esa imagen que debe permanecer protegida. Te explico esta parte de la teoría. Algunas veces cuando estamos trabajando con mapas de bits, imágenes que sacamos de internet, que tenemos en nuestro celular, etcétera,
Algunas veces las imágenes vienen protegidas por copyright, derechos de autor. Esto, ¿cómo lo traducimos en nuestro lenguaje técnico? Bueno, que la imagen tiene un pequeño candado de protección de la cual no te permite tal cual, porque sí se puede, hay unas pequeñas trampas que después se pueden ver para poder editar el objeto. Pero de entrada, el objeto que tiene un candado, el diseño de mapa de bits que tiene un candado al momento de abrir sus capas, significa que el objeto está completo, no lo vas a poder editar de manera directa. Tienes que hacer unos breves movimientos para poder editarlo. Entonces, esto es a consecuencia de que si tú descargas una imagen que ya está protegida desde el momento en el que se guardó como un archivo JPG, por ejemplo, que son el tipo de archivos que se necesitan para una foto, entonces cuando tú lo mandas a traer en un programa como Illustrator, como Photoshop, cuando tú lo mandas a traer a un programa como Illustrator o Photoshop, entonces esta parte se queda con el candado aún y no te va a permitir editarlo hasta que lo remuevas. En el caso de los diseños vectoriales no hay tanto problema, te explico por qué. Porque por lo regular no tienen candado, porque son diseños que tú estás haciendo, salvo que sean diseños que tú quieras editar o que no quieras que la gente los edite después, entonces es recomendable colocarles un candado, ¿vale? Por parte de la visibilidad, en el caso del ojo que viene en el diseño, que ahorita lo vamos a platicar, es muy importante que sepas que si tiene el ojo activado es porque estás viendo la capa. Si no tiene el ojo es porque posiblemente la capa esté desactivada y no la vas a poder ver. ¿Ven? Pero para explicar eso vamos a verlo. Abrimos nuestro archivo y presta atención. Selecciono esto. Ok, vamos a verlo aquí. Y aquí tengo capa número 1 y tengo las subcapas que tengo. Si yo le doy clic en el pequeño ojo en el círculo azul, el círculo azul ya no está. ¿De acuerdo? Ojo, aclaración. No significa que el círculo azul ha sido eliminado. El círculo azul se ocultó de la vista del espectador, del diseñador, se ocultó para que tú puedas trabajar con otros objetos, con otros trazos. En el momento en el que yo me dirijo a darle clic en el ojo una vez más, el círculo azul regresa. ¿De acuerdo? No significa que regresó, solamente se activó su visibilidad. Es lo mismo que si yo hago la estrella. No he quitado ni eliminado la estrella, solamente la oculté del diseño. ¿Para qué? Así, presta atención, yo pueda dibujar otro objeto en la misma posición sin la preocupación de que yo esté afectando la estrella. ¿Me explico? No estoy afectando a la estrella, estoy haciendo un diseño nuevo y aparece como un trazo nuevo. ¿Vale, muchachos? Esto es muy útil porque, como lo decía la teoría, supongamos que estamos calcando un objeto, una lata de Coca-Cola, una envoltura de un dulce, lo que tú sea que tú estés calcando de mapa de bits y quieres ver cómo va quedando sin la necesidad de mover la imagen porque el trazo se puede modificar, entonces puedes activar o desactivar los objetos. Supongamos, aquí ya no me gustó, me equivoqué, entonces quito el ojo de este pequeño trazo amarillo y activo la estrella. Y el objeto parece que no existe, aunque en realidad sí está, y en el momento en el que yo active el ojo voy a poder interactuar con él. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esa parte es muy práctica, demasiado práctica, y funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Ahora, otra de las herramientas que te decía hace un momento eran los candados. Supongamos que tengo esta parte. Tengo
mi objeto completo, pero este círculo está aparte. Yo no quiero modificar este círculo, quiero que esté presente, pero no quiero que le puedan hacer ninguna edición, porque si yo lo tengo así, yo lo puedo mover, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, como sea, ¿de acuerdo? Yo tengo mi círculo rojo de este lado y presta atención a lo que voy a hacer. Voy a protegerlo. Yo no quiero que editen ese círculo rojo. Entonces tengo que ver cuál es el círculo que estoy seleccionando y es este círculo de acá, ¿vale? Lo veo por la indicación del cuadro azul y aquí le tengo que dar clic en el candado, ¿de acuerdo? Puedo seguir editando mi objeto, que sería este. ¿De acuerdo, muchachos? Pero como te puedes dar cuenta, no puedo editar el círculo rojo de aquí. ¿Por qué? Porque está protegido por un candado. No puedo editarlo. Hasta que no libere el candado, el objeto no va a poder moverse. ¿De acuerdo, muchachos? Esta es una de las herramientas más fuertes que tienes dentro de Illustrator, de Photoshop y de Corel, la vista de capas, porque vas a poder trabajar con ellas con toda la calma del mundo. Muy bien. Y ahora, explicado eso, vamos a pasar a otro tema, ¿de acuerdo? Es muy grande esta herramienta de capas, pero qué mejor manera de poner la prueba que trabajando con capas. De ahí viene el siguiente tema, el subtema, son la edición de objetos, ¿de acuerdo? La herramienta rotar. Cuando hablamos de rotación o reflejo de un objeto o un grupo de elementos que hayamos seleccionado, debemos comprender que la ubicación del punto de referencia es clave para realizar esta tarea. Consideremos que la rotación puede ser manual o por ángulo. Muy bien. En caso de que debamos rotar o girar un elemento una cierta cantidad de grados, debemos hacer doble clic en la herramienta denominada rotar, o accedemos desde el menú edición, transformar, rotar, y posteriormente colocamos el ángulo deseado. Se tomará como punto de referencia para este el giro del centro del objeto. Hacemos un clic en el lugar donde queremos colocar el punto de referencia. Si presionamos Shift, rotaremos en las guías del 0, 45 y 90 grados. Y si además presionamos la tecla Alt, lograremos realizar la clonación de los objetos en diferentes ángulos de giro. Esto es muy práctico. ¿Vale? Y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Para rotar manualmente, seleccionamos todos los objetos que queremos rotar. Vamos a rotar y veremos que, por defecto, el punto de rotación se ubica en el centro del objeto o grupo de elementos. Hacemos un clic en el lugar donde queremos presionamos donde queremos las guías del 0, 45, 90 grados, y si además presionamos la tecla Alt, bueno, haremos la clonación. Vamos a verlo, ¿de acuerdo, muchachos? Pero para esto te decía, vamos a trabajar con capas. Entonces vamos a dejar este aquí y me voy a ir a mi ventana capas y voy a darle clic donde dice crear una nueva capa. Al darle clic me genera un espacio en blanco, el cual voy a mover hacia abajo, y tengo capa 1 y capa 2. Para yo no alterar mi círculo que ya hice, le voy a dar clic en el candado y le voy a dar clic en el ojo. El objeto no desapareció, solamente lo bloqueé y lo oculté, porque ahora le voy a dar clic a la que dice capa 2 y ahí voy a empezar a trabajar. Selecciono mi rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo. Como te puedes dar cuenta, ahora los nodos, las líneas delimitadas son de colores rojos, como lo ves aquí. El de la capa 1 es azul y el de la capa 2 es rojo, ¿de acuerdo? Entonces selecciono mi objeto, le vamos a cambiar el color, un color más ameno, un color verde. Ah, caray, no lo seleccioné, otra vez un color verde. Ahí está, ¿de acuerdo? Selecciono el objeto y vamos a rotar, ¿vale? Podemos irnos a las fichas como lo vimos, o podemos hacerlo desde la herramienta rotar. Selecciono el objeto.
Normalmente, muchachos, presta atención, normalmente tú y yo rotamos el objeto con los tiradores, con el cuadro delimitador. Si yo me coloco encima de un nodo, ya te diste cuenta, aparece la herramienta de giro. Entonces nada más lo único que tengo que hacer es clic izquierdo sin soltar y lo puedo girar. ¿De acuerdo? De esa manera, muy sencillo. Pero ahora te voy a explicar para qué funciona la herramienta rotar de verdad. Me voy a la caja de herramientas y elijo la herramienta rotar. Tengo la herramienta rotar y tengo la herramienta reflejo. Primero vamos a hacer la herramienta rotar. ¿De acuerdo? Le damos clic en la herramienta rotar. Y como te puedes dar cuenta, me aparece mi punto centro o mi punto de anclaje. Muy parecido al de Corel. Lo que significa que si yo coloco el punto aquí y cuando yo gire, el objeto va a girar en base al punto centro, como lo hacía en CorelDRAW. ¿De acuerdo? Control Z. Ahora vamos a poner el punto de este lado y giro. ¿De acuerdo, muchachos? Te puedes dar cuenta que el efecto es el mismo. Control Z. Muy bien. Selecciono esta parte de aquí y vamos a colocar ahora el objeto por acá, ¿vale? Y al momento de rotar, pues va a ser ese rotar hacia allá. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Control Z y presta atención. ¿Para qué nos va a servir esta parte de rotar el objeto? Presta mucha atención, mucha atención. Supongamos, por ejemplo, que quiero hacer una flor muy parecida a la flor que hicimos en CorelDRAW y se va a ver de la siguiente manera. Fíjate cómo se hace. Selecciono el objeto. Así lo voy a dibujar primero el círculo del centro de la flor. Le voy a poner un color amarillito que se vea padre. Y vamos a hacer los pétalos, solamente que un poco diferentes a como lo hicimos en CorelDRAW. Vamos a dibujar un pétalo un poco más delgado, más largo así. Y le vamos a poner un color rosa. Vale, lo vamos a poner un color rosa. Y también de borde vamos a poner un color rosa. Una vez hecho esto, ahora necesitamos rotar el objeto. Vamos a colocar que queremos que esté aquí. Y cuando yo roto, el efecto hace esto. Pero recuerda, para que el objeto se pueda rotar bien, tengo que colocar la tecla Shift para poder rotar en base a los grados. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, para que se vea bien, vamos a poner el punto aquí en el centro y vamos a girar la flor. Aquí tengo el primer pétalo. ¿Cómo lo voy a mandar a traer? A diferencia de Corel, que hacíamos clic derecho, aquí tenemos que presionar la tecla Shift y la tecla Alt al mismo tiempo sin soltar nada. Y como te puedas dar cuenta, el puntero cambió. Ahora hay un puntero negro y un puntero blanco. Cuando suelto todo, ya tengo dos pétalos. Shift, vuelvo a girar, Alt, suelto, tengo tres pétalos. Shift, giro, Alt, otro pétalo. Shift, giro, tengo Alt y otro pétalo. Ok, aquí ya me equivoqué un poquito. Chanfle. Ok, un poco de fallas técnicas, no se preocupen. Vamos a verlo, es normal. Estábamos en la rotación, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Necesito mi objeto. Shift. De acuerdo. Ok, aquí ya nada más hay que acomodar los pétalos para que no estén tan pegados a la flor.
y mi diseño está hecho. Muy bien, tú también lo tienes que hacer, ¿de acuerdo? Hacer la clonación, pero ahora en Illustrator, ¿va? Continuamos, muchachos. Muy bien, la herramienta distorsión. Esta herramienta permite inclinar un objeto en función de un eje horizontal o vertical referido a un punto específico. De la misma manera que sucede con todas las herramientas de transformación, es posible realizar esta tarea manualmente o ingresando valores. Para hacerlo en forma manual, debemos activar la herramienta distorsión y posteriormente ubicar el punto de referencia. Luego movemos el objeto hasta lograr el gráfico deseado. Muy bien, para esto vamos a ver otra herramienta que también me gusta mucho y lo vamos a ver, muchachos. Te platico cómo funciona. Volvemos a nuestro lienzo y ahora abrimos capas. Ahora tengo capa 1 y capa 2. Vamos a crear una capa nueva, que sería la capa número 3, de color verde. Le pongo cantado a mi flor y le pongo el ojo. Ahora puedo trabajar sobre la capa 3. Presta atención a lo que vamos a trabajar. Vamos a dibujar una estrella. ¿De acuerdo, muchachos? Para esta parte vamos a dejarle solamente el borde, y lo vamos a poner el borde de color negro para que se vea bien. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a utilizar primero una herramienta que a mí también es mi favorita, que se llama escala. La herramienta escala la activo con la letra S, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le doy clic a la letra S, yo puedo darle, por ejemplo, clic aquí, y cuando disminuyo el tamaño, el objeto se va a hacer pequeño en base al eje central o al punto 0 que tengo. ¿De acuerdo, muchachos? Y parecido a la anterior herramienta. Okay. Vamos a dejar el punto aquí en el centro y presta atención lo que hace. Si yo genero esta parte de aquí, puedo hacer que se haga pequeño hacia adentro. De eso va lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente efecto, muchachos. Coloco el punto central una vez más. Así lo vamos a colocar en el punto central y presta atención. Presionando Shift y haciendo hacia adentro la estrella, te vas a dar cuenta que aparece su borde de color verde. Le vas a dar Alt y vas a generar una copia. Vamos a volver a mandar a traerlo hacia adentro y le damos Alt. Lo mandamos a traer hacia adentro y le damos Alt. Lo mandamos a traer hacia adentro y le damos Alt. Hacia adentro. Ahí está. De acuerdo, muchachos. Se ve bastante psicodélica. Ahora, si yo quisiera cambiarle el color a cada uno, ¿qué podría hacer? Ok, la respuesta correcta es: selecciono mi objeto, abro las capas y en las capas, cada subcapa, tapo todas. Y empezamos por la más pequeña. Aquí le puedo cambiar el borde, a lo mejor por un rojo. Abro la siguiente, cierro esta, le cambio el borde por otro color. Abro la siguiente, cierro esa, selecciono, le cambio el borde, le cambio el borde, le cambio el borde, y le cambio el borde. ¿De acuerdo, muchachos? Y ahora lo único que me queda es activar todas y se ve así. Muy bien, un diseño totalmente increíble, por no decirlo menos. Entonces ocultamos las capas y ahora sí tenemos un diseño, podemos trabajar. Elijo esta herramienta y elijo la herramienta de distorsión.
Puedo colocar, por ejemplo, el punto aquí, el punto de ancla, y lo muevo. ¿De acuerdo? Una vez más, selecciono mi objeto, elijo la herramienta de distorsión, la coloco por aquí y empiezo a girar el objeto. Vamos a ver, ok, está bien. Hay delimitaciones, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacerlo aquí, que esté acostadito el objeto, por ejemplo. Ya posteriormente lo puedes hacer pequeño. Muy bien, muchachos. Una última vez selecciono el objeto, la herramienta de distorsión, lo coloco por aquí y hago los giros que yo quiera. De acuerdo, muchachos. Esta herramienta es muy útil por si tú quieres distorsionar diferentes objetos y dejarlos, pues, de alguna manera más prácticos. Muy bien, continuamos entonces. Otra de las herramientas, y de mis favoritas, la última inclusive, es la herramienta anchura. Dice, esta opción permite dar diferentes valores de anchura a los trazos para conseguir una apariencia diferente de los contornos que podemos aplicar a un diseño gráfico e ilustración. Se puede aplicar a objetos con o sin relleno. Seleccionamos los objetos que queremos editar y activamos la herramienta anchura, Shift más W, para aplicar sus trazos. Si paramos en el contorno, podemos arrastrarlo. Vamos en el símbolo de más en el cursor para crear un nuevo ancho. Arrastramos hasta encontrar el ancho deseado. Consideremos que es posible aplicar estos efectos a las líneas de ilustración, logotipos, estampas de serigrafía y otras clases de gráficos. El resultado es atractivo visualmente y permite manipular de modo intuitivo la forma de los dibujos. Muy bien, con esta herramienta vamos a cerrar. Presta atención cómo es. Selecciono el objeto que voy a diseñar. Primero, vamos a abrir otra capa, ¿de acuerdo? Abrimos una capa número 4, la deslizo. Es más, a esta le voy a cambiar el color para que no sea el azul. Vamos a ponerle un dorado y le doy en OK. Tengo la capa de color azul, la capa de color rojo, la capa de color verde y la capa de color dorado. Le pongo el candado y le pongo el ojo para no poder ver la estrella. Y sobre la capa 4 voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi capa número 4. Vamos a dibujar un círculo primero. Muy bien. Vamos a dibujar un círculo. Dibujo un círculo normal. Un tanto así. ¿De acuerdo? El círculo le vamos a poner solamente el borde de color negro. Selecciono el objeto. Me voy a la herramienta anchura. O presiono Shift más W. Y una vez que lo tengo activado, ya puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Hice aumentarle el ancho a mi objeto desde el lado izquierdo del objeto. Pero también puedo seleccionarlo y lo puedo hacer desde la parte inferior derecha hacia adentro. ¿De acuerdo? O puedo hacerlo desde el lado, de este lado de esta parte hacia acá, lo puedo hacer más ancho y puedo también estar manejando el objeto hacia acá. Por ejemplo, esta parte, ¿para qué me va a servir? Podemos hacer inclusive muchos estilos. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar un objeto en el cual yo voy a generar un logo, pues puedo aumentarle el trazo de este lado aquí, ¿vale? Por ejemplo, presta atención, tú lo vas a hacer como ejercicio. Tiene que quedarte igual. Vamos a colocar esta parte de aquí. Y ahora, con lo que ya aprendimos, necesito 3 copias de este. Vamos a seleccionar el objeto, me voy a la herramienta rotar, coloco mi punto aquí, giro mi objeto, le doy Alt y saco una copia. Coloco aquí el objeto, Shift, muevo y le doy Alt y tengo otra copia. ¿De acuerdo? Ahora, solamente me queda acomodarlos. ¿De acuerdo? Supongamos que este objeto lo quiero aquí. Este objeto este objeto lo vamos a girar un poquito hacia acá. Lo vamos a tener así. Este otro objeto también lo voy a girar un poco y lo voy a acomodar de este lado.
Y este último objeto también lo voy a girar un poco. Y lo voy a tener de este lado. Como te puedes dar cuenta, solamente me queda escribir mi título de mi empresa o de mi negocio. Y como ya lo sabes, le podemos cambiar la letra, por ejemplo, por el de Berlín, por ejemplo. Y pues de un momento a otro ya tengo el nombre y el logotipo de una empresa. Así de sencillo podemos incluso hacer un logotipo con figuras tan sencillas como un círculo con los bordes. Y hay veces en la que se cree que son objetos totalmente diseñados desde cero y ahora sabes que solamente son círculos con con las anchuras de sus bordes más grandes. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí vamos a terminar la sesión de esta ocasión. Espero les sea de mucha utilidad y que utilicen estas herramientas que te he platicado el día de hoy. Principalmente la de capas, que es una de las herramientas más utilizables y más factibles que te puedes encontrar dentro de los programas. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su participación dentro de este tema. Excelente día a todos, muchas gracias por su participación y estamos para servirles. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.